Ahora sí, ¿no? Ahora me oís. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por volvernos a acompañar de nuevo en otra tarde para hablar del genio que fue Beethoven, que como sabéis, dentro del ciclo de conferencias que habitualmente se organizaban en el Museo Muñoz Sola, y que bueno, pues este año por la pandemia hemos tenido que darle una vuelta y bueno, pues hemos pensado que aquí en este escenario que además nos han dejado amablemente desde la Concejalía de Educación y en el que podemos proyectar esta conferencia y también poder llevar a cabo el concierto que realizamos el otro día sobre Beethoven, bueno, pues ha sido posible sacar estas conferencias adelante. Tengo aquí también a Izaskun Gamén, la responsable también del museo. Y bueno, pues deciros sin más que hoy vamos a escuchar a Diego Ramírez, que como sabéis es el director de la Escuela de Música y además, bueno, pues nos va a hacer pasar otra agradable tarde en torno a Beethoven, este genio que como sabéis celebramos el 250 aniversario de su nacimiento y desde la EPELTU de la Cultura y el Museo Muñoz Sola hemos querido recordarlo. Así que nada, gracias como os digo por venir en tiempos de COVID, se agradece la presencia, aunque también lo estamos retransmitiendo vía streaming para las personas que no hayan podido acercarse hoy hasta aquí. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias y que le cedo la palabra a Diego. Muy buenas tardes. Me quito la mascarilla, creo que estoy a bastante distancia y así se me entiende un poco mejor porque ya de por sí que tengo un tono más bien bajo, pues con la mascarilla ya ni os cuento. Como digo últimamente en las últimas veces que estamos aquí, voy a dejar 10 segundos para que por favor miréis el móvil y o lo apaguéis o le quitéis el sonido, porque si no es muy molesto, no tanto para mí, pero para los que están escuchando. Bien, vamos a hablar de Beethoven, vamos a hablar de la novena sinfonía. Cambiamos de diapositiva. Comenzamos. Vamos a hacer una serie de apartados, por supuestísimo que vamos a acabar un poco explicando cómo se desarrolla, cómo nace, cómo se germina, cómo se desenvuelve esta novena, tanto en la personalidad de Beethoven como en el propio tiempo, incluso en su propia vida, pero vamos a retratarnos un poco más o vamos a contextualizarlo un poco más y vamos a hablar un poquito, solo un poquito, de la novena de Beethoven, la famosísima novena sinfonía, el famoso himno a la alegría, Oda a la alegría, hoy. Seguramente, bueno, voy a desplazar un poquito al piano, seguramente, aunque no seamos muy asiduos de las primeras plantas de este edificio para escuchar a los niños a las 6 de la tarde cuando comienzan, pero bueno, nos podemos hacer una idea de que en todas las aulas suena más o menos esto. Lamentablemente no les puedo invitar a los conciertos de Navidad porque lamentablemente no los vamos a tener, sino a gustísimo les invitaría para que vieran que todos los instrumentos cuando comenzamos, todos nosotros empezamos tocando esta famosa melodía, casi un himno, ¿no?, que aparece en el cuarto movimiento de la sinfonía que vamos a ver hoy. Eh, por todos conocida. Vamos a ver, cambiamos por favor, vamos a ver alguno de los hechos históricos que alumbraron, que acompañaron a esta sinfonía. Por ejemplo, estuvo presente nada más y nada menos que en la caída del muro de Berlín, en aquel diciembre de 1989, cuando tan solo un mes antes habían destruido por lo menos parte del muro para que pudieran conectar la Alemania democrática con la Alemania federal, todo un símbolo del este y el oeste. Leonard Bernstein, que fue el compositor, tuvo a bien cambiar el término Freude, que es amistad, por Freiheit, que es libertad, convirtiéndolo de este modo, en lugar de oda a la alegría, oda a la libertad, como metáfora de esta caída del muro. Pasamos.
Más. Símbolo, sin lugar a dudas, de la hermandad, fraternidad, libertad, también como demuestra esta caída del muro de Berlín. Para ser un poco honestos, también era la música que representaba al bando nazi, como también era la música que representaba al bando de los aliados, o sea que ha sido manoseada, un poco manipulada por cada uno que la ha cogido. Otro, digamos así, otro hecho histórico, si se puede llamar así, es que por todos es sabido que actualmente es el himno de la Unión Europea, de supraestado al que nosotros pertenecemos. ¿Escuchamos? A veces tiene letra en latín, pero bueno, generalmente se escucha sin letra este himno. Y he puesto aquí una serie de detalles actuales para que veamos la globalización. Probablemente casi todo lo que pasa por nuestras manos, casi todo está ya globalizado, y hay ciertas excentricidades que tienen que ver con nuestra sinfonía también. Por ejemplo, esta banda sonora de muchas de las películas que conocemos. Excuse me, brother. I ordered this 2 weeks ago. Can you see if it's arrived yet, please? Just a minute. Muchísimas de las bandas sonoras de películas de Hollywood que utilizan esta novena sinfonía. ¿No podemos pasar atrás para escuchar la primera? También increíblemente, es el himno nacional de países súper exóticos, como por ejemplo... Spark divine, sweet baby daughter dies. Horrified, and now we're gonna answer. Heavenly one, you're holy shrine. You're a child for your nights, what a fashion you divine. Everyone is getting blood is where your wings straight ride. Bueno, ha estado en hechos históricos, en la queda del muro, es himno de la Unión Europea, está en cosas un poco raras, por ejemplo el himno de Rodesia. ¿Quién iba a pensar que en Rodesia iba a haber un himno que han captado de la novena sinfonía? Es hiperversionada, hip hop, o sea, todo lo que os podéis imaginar, y es también banda sonora de películas de Hollywood, como la que hemos escuchado antes, de La Naranja Mecánica. Pasamos esta diapositiva, por favor. Pasamos esto. Tenemos que saber dos cosas antes de afrontar. Una, ¿quién es Beethoven? Y dos, ¿qué es una sinfonía? Tan solo brevemente, ¿quién es Beethoven? Seguramente es como parte de nuestra familia, sobre todo para los alumnos de aquí. Seguramente han tocado muchísimas cosas de Beethoven, todos hemos escuchado muchas cosas de Beethoven, todos hemos escuchado miles de veces este cuarto movimiento de la novena sinfonía. Es un compositor, es un músico, es un humanista, es un filósofo, es un artista, ¿no? Que nació en 1770, por eso estamos aquí, hace 250 años de su nacimiento, y murió a los 57 años en 1827. Como dijimos el otro día, esta especie de encuentro, esta charla complementa un concierto que hubo el sábado. Es un autor que tiene un pie en cada mundo, tiene un pie en el antiguo régimen, ese régimen que se rompe en el 1800, y tiene otro pie en el siglo XIX, que nosotros llamamos nuevo régimen, a veces también romanticismo, post-revolución francesa, etc.
decir que efectivamente él nace con las costumbres del siglo XVIII, con la ilustración, con el artesanado, con el mecenazgo y digamos que se acuesta un día con las costumbres del siglo XVIII y se levanta otro día con los ideales del siglo XIX. ¿Qué tiene esto de importante? Como dijimos el otro día, perdón para los que estuvieron, es que a partir de la Revolución Francesa el compositor más o menos es libre de componer a su antojo. Hasta ese momento están obligados a componer lo que el patrono X les diga, lo que el conde, duque, papa, obispo, rey les diga. Si hay que componer una misa cada domingo, compones una misa cada domingo, etc. A partir de la Revolución Francesa eso va a cambiar. Van a componer mucho más libremente, lo que va a repercutir en que van a ser obras mayores de dimensiones, tanto de anchura como también de altura, y van a ser obras bastante más complicadas, tanto de componer como de escuchar. La distancia entre los compositores y el público a partir del siglo XIX ya es insalvable. Ya nadie entendemos la música contemporánea, es insalvable. Todo eso comienza por Beethoven. Todo eso comienza con la libertad compositiva. Para bien o para mal, no lo sé. Al final el ser humano tuvo que inventar la música popular del rhythm and blues, el rock, el pop, para no tener que estar atentos a la música contemporánea al final, ¿no? ¿Qué más cosas pasan? Pues por ejemplo, Bach era hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, hasta el infinito de músicos, porque era un artesano. Era como el herrero, que su padre era herrero, el abuelo herrero y el bisabuelo era herrero. Mozart, el padre no solo era un músico, sino que era un excelente músico, un excelente profesor de violín, que todavía hoy se usan algunos de sus métodos en la enseñanza del instrumento de cuerda. Beethoven también, todavía, es hijo de músico. Su padre tiene muy poco talento, es un tenor de segunda de la capilla de Bonn. Sin embargo, ya a partir de Beethoven, muchos de ellos van a dejar de ser hijos de músicos, con lo cual muchos de ellos van a dejar de pertenecer a ese artesanado. De hecho, gracias. De hecho, por ejemplo, ser hijo de escritor o hijo de filósofo tendrá repercusiones bastante importantes en la música. Bueno, ese es Beethoven, el iniciador del mundo musical contemporáneo, sin duda. Y ya para acabar de quién es Beethoven, es sin duda alguna, sin duda, el compositor más influyente de toda la historia de la música. Yo a mis alumnos, cada vez que doy un autor, les digo que es el mejor de la historia. Por ejemplo, vemos Leonino del siglo XII y les digo que es el mejor de la historia. Es que probablemente lo sea. Y vemos Palestrina del siglo XVI y les digo que es el mejor de la historia, porque probablemente lo sea. Y vemos a Monteverdi, a Bach, a Beethoven, a Mozart, vemos a todos y es que no sé cuál es mejor, alguno lo sabe, es que yo no lo sé quién es mejor. Pero en esos términos no podemos hablar, ni debemos hablar en esos términos. Pero sí que podemos hablar de quién influyó más en los compositores posteriores. Y no hay ninguna duda, ninguna, de que es Beethoven. De hecho, cuando Beethoven muere, todo se para. Y cuando digo todo, no solo la música. Viena se para, pero sobre todo y ante todo la música. Y se quedan los compositores mirándose, compositores que ya no eran hijos de compositores, que ya no tenían la técnica de sus padres. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y se tuvieron que reinventar. En ese paso de reinventarse, sigue discurriendo nuestra historia de la música hasta llegar al positivismo, impresionismo, expresionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos todavía, todos mirando a Beethoven. Wagner no compone ni una sola nota, ni una, sin no mirar a la novena. Verdi tampoco, para criticarla, pero la mira. Verdi le parece horripilante el cuarto movimiento, le parece dice, ¿qué es esto? ¿Quién ha podido hacer esto? Pero la está mirando todo el rato. Para hacer lo contrario, pero la mira. Entonces, sin duda alguna, el compositor más influyente, más importante en ese sentido de todos los tiempos. ¿Qué es más también Beethoven? Este es Beethoven. Pero esta foto de Instagram, porque es una foto de Instagram, que no se os olvide, tiene filtro. Como ahora los chicos y chicas que se ponen filtros, pues Beethoven también le puso filtro, porque ese pelo no es suyo, esa mirada probablemente no sea suya y desde luego las ropas que lleva no son suyas. Poco antes de hacerse esa foto lo detuvieron por mendigo de las ropas que llevaba. Le pusieron el filtro. ¿Por qué? Porque Beethoven en vida ya no es Beethoven, es una leyenda, y una leyenda no puede ir como un pordiosero. Y le pusieron el filtro del pelo, de la mirada romántica, mirando al infinito, que Dios me está mirando y Dios está hablando, porque yo soy
Dios. Y eso él lo sabe. ¿Qué es más Beethoven? El funeral, todavía hoy dicen que es el más multitudinario de la historia de Viena. Miles y miles y miles y miles y miles de personas rindiendo pleitesía no al emperador ni a los nobles, no, a Beethoven, a un músico. Impensable 30 años antes, 40 años antes, impensable. Acordaos que Bach lo tiraron en una fosa común. Bach lo enterró su mujer con su padre allí. Nadie fue, porque nadie tenía en consideración a los músicos hasta que llegó él. ¿Por qué era él? Hombre, y por el tiempo que le tocó vivir, por las dos cosas. Y también es la derecha. Ahora mismo es un icono casi pop como Marilyn Monroe, como Andy Warhol, es un icono pop para nosotros. Los músicos, yo tengo un compañero que tiene esta camiseta y la lleva súper orgulloso. ¿Le encanta Beethoven? Por supuesto, pero le encanta también el icono que hemos hecho de Beethoven, ¿no? Entonces, pues es majete, de buen rollo, de camisetas, de chapas y bien, mola. Este es Beethoven. Bueno, este y mucho más. Si estuviera aquí Beethoven, bueno, nos mandaría todos a, pues yo qué sé, a mí me diría de todo, se enfurruñaría, se iría por ahí, golpearía las puertas y ese tipo de cosas que hacía él. ¿Qué es una sinfonía? Aquí voy a ser un poquito más breve, porque en la época de Beethoven, en la época de Mozart, en la época de Haydn, básicamente se componía un género. Un género es cuando le doy la tapa al CD, lo que me pone concierto, 4 movimientos, alegro, lento, rondón, no sé qué. Eso es lo que hay. Pues 4 veces se para la música, lo típico que vamos al Gaztambide y aplaudimos cuando no tenemos que aplaudir y alguien nos dice, bueno, pues eso se llama movimiento, ¿vale? Entonces, en época de Haydn, Mozart, Beethoven, eran prácticamente muchas cosas iguales. Era una obra de 4 movimientos. El primero rápido, el segundo lento, el tercero rápido y el cuarto rápido. Si era para piano, se llamaba sonata. Si era para cuarteto, se llamaba cuarteto. Si era para, no sé, si era para orquesta, se llamaba sinfonía. ¿Usted me quiere decir que si yo toco lo mismo con el piano, se llama sonata, y si lo toco con una orquesta entera, se llama sinfonía? Sí, eso exactamente, es solo eso. Vale, entonces, la sinfonía siempre es instrumental, siempre salvo excepciones. Curiosamente, hoy tenemos una excepción, que es la sinfonía coral, pero no por eso deja de ser verdad la definición. La sinfonía siempre es instrumental y la excepción, como bien sabéis, confirma esta regla. Ya está. Y esto es una excepción. Además, la sinfonía romántica está ligada con el ideal de música absoluta. Es decir, la sinfonía dice cosas que no se pueden decir con palabras. Es como que mi corazón montado en una nube se arrolla con el viento del sur. Sí, más o menos, pero si lo puedes decir con palabras ya no es. Es un sentimiento de éxtasis, claro, pero ¿lo puedes definir? No, pues eso es. Eso es la música absoluta. Por eso los románticos odiaban que hubiera público músico, porque los músicos procesamos con el área del lenguaje. Nosotros escuchamos notas. Ahora viene alguien a tocar el acordeón aquí y pues los que no sepan música pensarán, ¡ay, qué bonito! O qué feo, o que no sé qué. Y nosotros estaremos pensando, do, mi, re, fa, mi, sol, la, sol. Eso, estamos procesando notas. Por eso somos tan malísimo público para el romanticismo. Porque no sabemos definir con palabras, pero sabemos definir con notas. Y es igual de mal. Lo mejor es el éxtasis y ya está. Esto se consigue muchas veces con la sinfonía. Algunas de ellas.
Steinmetz, que se considera que es uno de los primeros, Haydn, Mozart y por supuesto Beethoven, en esta primera sinfonía considerada clásica, aunque habría que cogerlo con bastantes pinzas, eso de clásico. Seguimos. Novena sinfonía. Antecedentes. Parece ser que durante toda su vida estuvo procesando los 4 movimientos de la novena sinfonía, no sé si queriendo o sin querer. Como prueba, este Lied, que es una palabra así tan chula, simplemente significa canción en alemán, es una canción. Este Lied, compuesto en 1796, que tiene un título muy romántico, que es Suspiro de un amor no correspondido y mutuo, algo así. Y es un Lied donde no vamos a escuchar el famoso himno de la alegría, pero casi. Estamos hablando de que esto está compuesto justamente 30 años antes del estreno. Wüsste ich, dass du mich lieb und wert ein bisschen hieltest und von dem, was ich für dich nur 100 Teilchen fühltest, dass dein Dank hübsch meinem Gruß halben Wegs entgegenkäme und dein Mund den Wechselgruß gerne gäb und wieder nähme. Lamentablemente hubiera muerto en esta fecha, ninguno de nosotros estaríamos aquí o estaríamos hablando de Mozart, pero no de él. ¿Estaba pensando ya en el 4º movimiento de la novena? Probablemente no, pero os voy a demostrar que le estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esta melodía. Por ejemplo, el siguiente antecedente, bueno, en este caso el texto. El texto de la novena es un poema de Schiller, que tenéis ahí, que Beethoven conoció en 1793, o sea, muy joven, que trata simbólicamente, metafóricamente, de la ilustración, o sea, de los ideales de ilustración que en parte o en gran parte al final dieron con la Revolución Francesa. Es un tema muy conocido en Alemania. No sé si ahora, en la época desde luego era muy conocido, ahora supongo que por Beethoven, extremadamente conocido, que habla, insisto, de valores de fraternidad, solidaridad, que luego fluctuaron, como digo, en la Francia de 1789. Nunca, jamás abandonó Beethoven la idea de musicalizar ese poema de Schiller, nunca, y desde luego no fue el único. Ahora nos pasa lo contrario. Antes hemos escuchado la música, la melodía de la novena, con otro texto, y ahora escuchamos el texto de la novena con otra música, en este caso con Schubert, Franz Schubert. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binnen wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Esto de la novena sinfonía, pero por Schubert, que es otra obra maestra, pero no es esa obra maestra de la que hablamos, el texto de la novena. Y por último, el grandísimo antecedente, el antecedente de los antecedentes, por antonomasia, que es la fantasía coral. Si podéis ver, está muy pequeñito, pero yo os lo digo, el 22 de diciembre de 1808 se produjo un monumental concierto de 4 horas de duración que consistía exclusivamente en estrenos de Beethoven. Os he puesto sombreados en rojo 2 de probablemente de las 4 o 5 sinfonías más grandes de todos los tiempos. Quiero decir que ese día, aquel que fuera al Teatro de Viena a escuchar los estrenos de Beethoven, tuvo ocasión de escuchar la 5ª sinfonía, obra maestra, y la 6ª sinfonía, obra maestra. Pero además, un aria, el Gloria de la Misa en Do mayor, el concierto para piano y orquesta, que ya tiene lo suyo de escuchar, ¿no? Número 4, el Sanctus y el Benedictus de la misma misa que antes, de la misa en Do mayor, y una improvisación, por si era poco, Beethoven se ponía al piano y empezaba a improvisar pues cualquier cosa. Y para acabar, una fantasía coral.
¿Qué es la fantasía coral? Pues mira, Beethoven tenía una orquesta que había llevado para las 2 sinfonías, tenía un coro que había llevado para las misas, tenía unos solistas, que también los solistas cantaban en las misas, y tenía un piano que él había improvisado. Dijo, qué desperdicio, tirar todo esto, ¿no? Hacerlo de manera independiente. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo voy a juntar todo. Este es un antecedente descarado del cuarto movimiento. Lo junta todo y crea la fantasía coral. ¿Y qué hace? Recuperar la melodía que antes hemos escuchado del Lied de 1796. Empieza pianísimo, no te preocupes, ¿eh? Empieza pianísimo. Increíble. Claro, hemos llegado al final del concierto, hemos llegado a los últimos 12 minutos. Los asistentes se habían comido ya una misa, 2 sinfonías, un concierto para piano, algo descomunal que hoy sería inconcebible para nosotros. También es verdad que ahora nosotros vamos al teatro y vamos de traje y nos sentamos, pero estos se llevaban la merienda y esas cosas, o sea, que tampoco era para tanto, ¿no? Incluso todos los estrenos de Beethoven del mundo, que la gente se cortaría 4 manos para verlos, yo no sé si podríamos aguantar tanta genialidad ahí, que sería una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? Al final, ¿no? Pues todo eso pasó en 1808 y Beethoven, fijaos que sigue teniendo esa melodía en la cabeza y la sigue teniendo. Pero ahora ya tenemos la melodía y aparte ya tenemos la orquestación y él, dale que te pego, y venga a criar ese germen de la novena que veremos un poquito más tarde. Vamos ya directamente. La novena sinfonía tiene 4 movimientos. Mi teoría es que Beethoven hace su testamento en música, como no podía ser de otro modo. Mi teoría es que la vida de Beethoven se refleja en todos los movimientos de la novena, como voy a intentar demostrar. Así empieza la novena sinfonía. Dices, entonces Beethoven lo que está haciendo es retrotraerse incluso antes de su nacimiento. Sí, es que aquí hoy se va a producir el nacimiento de Beethoven y lo vamos a escuchar.
antes de su nacimiento es el caos, es la nada. Y Beethoven va a nacer con todos nosotros, con todos ustedes, van a nacer. ¿Pasamos? Hay algo que siempre va a acompañar a Beethoven, siempre. Antes no he dicho lo de la sordera porque pensaba decirlo luego. Bueno, sabéis que es sordo, que eso le trae unos traumas, imaginaos para un músico ser sordo, ¿no? Debe ser algo horrible. Es un enamoradizo, no correspondido, eterno, es un romántico empedernido, no hace más que sufrir el pobre hombre, pues como todos los románticos, ¿no? Pues como Becker, como todos los que conocemos, ¿no? Como Don Quijote, es un Don Quijote, ¿no? Entonces, para que quede claro desde el principio, antes de nacer, antes de la afinación, ya te dice que todo va a ser una tragedia. Fijaos cómo os lo dice. Lo trágico de la vida, de lo trágico. La vida se está afinando, fíjate. No había pensado en esta frase. La vida afina. Y antes de su propio nacimiento, le antecede la tragedia. Que esto no va a ser un camino de rosas, ¿vale? En esta época, bueno, después de nacer, este primer movimiento indudablemente es la infancia, ¿no? Acabamos de escuchar el nacimiento de la tragedia que siempre le acompañará, después veremos su propio nacimiento. En esta época es alumno de Haydn. El nacimiento lo imita de un oratorio que Haydn tiene sobre la creación, donde está el caos es notas que acabamos de escuchar, la nada, la afinación, y cuando se hace la luz, de repente cambia a un luminoso acorde mayor. ¿Lo escuchamos? Este es un oratorio que se llama La creación de Haydn, maestro en esta época, en una época de juventud de Beethoven. Del Antiguo Testamento. Lo que hace... Beethoven va a hacer lo mismo, un poco más discreto, pero lo va a hacer también. ¿Escuchamos el nacimiento de Beethoven en este primer movimiento? La nada, todavía. Ahí está la acorde mayor.
Vale, como este primer movimiento se trata del nacimiento, de la infancia y de lo trágico de la vida, también va a haber una parte destinada a, bueno, a cierta parte de felicidad que casi siempre está asociada a su madre. Vamos a escuchar dos temas de carácter materno-filial que aparecen en este primer movimiento, que está directamente relacionado con la felicidad. ¿Escuchamos? Escuchamos el segundo también. ¿Cambiamos? Vale, en este país, que para Beethoven es la infancia, la madre sin duda representa lo mejor. Después de haber convivido con un padre que, a la vista de las categorías morales que tenemos hoy, estaría sin duda alguna en la cárcel, ¿no? Maltratador, alcohólico, etcétera, etcétera. De hecho, incluso con las categorías morales de aquella época acabó en la cárcel y el propio Ludwig se tuvo que ocupar de toda su familia. Este primer tema acaba con una marcha fúnebre. Beethoven solo compone 3 a lo largo de su vida y este tema acaba con una marcha fúnebre por si se nos había ocurrido pensar que el tema de la infancia va a tener repercusiones felices, etcétera. La infancia acaba, como no puede ser de otro modo, con una marcha fúnebre. Así acaba este primer movimiento. Para acabar con este primer movimiento, si en algo es especialista Beethoven, es en que todos sus movimientos tengan algo en común, un motivo en común que las haga pertenecer a una misma obra. Este, sin duda, va a ser el tema fraude, el tema de la novena, del himno, que aparece aquí. Pasamos ahí. Están estas notas que aparecen descolocadas y con ritmo diferente, el tema de lo que después va a ser el cuarto movimiento por todos conocido. El segundo movimiento, curiosamente, no es un tema lento, como siempre había ocurrido en Beethoven. Ponemos alguno de ellos.
¿Por qué por qué el segundo movimiento de la novena no es lento? Porque si seguimos la trayectoria de su vida, cuando abandona la infancia, cuando abandona Bonn y llega a Viena, esa etapa todavía no representa el dolor o el completo dolor en su vida. Todavía es una etapa de aprendizaje, de conocimiento, de ímpetu, ¿no? Creo que aparece por ahí la palabra ímpetu, todavía su sordera no ha aparecido y, bueno, todavía se está conteniendo aquel ser tan interiorizado que al final será, ¿no? Escuchamos cómo es el movimiento. Elige un desarrollo, se oye muy poco. Para este movimiento elige un desarrollo muy lírico, el desarrollo de tan, ta, tan, tan, ta, tan. Es curioso que no sea, que lejos de ser un movimiento lento, lo que es un movimiento rapidísimo. Este movimiento es motívico, es decir, el tan, ta, tan aparece repetido constantemente. De hecho, no hay otra cosa en la sinfonía que no sea este motivo. Este modo de hacer, yo creo que está basado y le recuerda a él en la etapa de su vida, en esta etapa vienesa, en donde compone la quinta sinfonía. ¿Escuchamos? Donde el motivo ta, 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 ta se repite miles y miles y miles y miles de veces y no hay otra cosa en la sinfonía que no sea ese motivo. Sin duda, este segundo movimiento, este segundo movimiento emula a esa etapa de llegada a Viena en 1792 y a este tipo de composiciones motívicas como es la quinta sinfonía, el ta, 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 tan, o como es este segundo movimiento de la novena, el tan, ta, tan. Como siempre tiene que estar el tema de la cuarta. Pasamos. Y aparece ahí. ¿Vale? Que si lo colocamos en orden, al final aparecen el dibujo de lo que será el cuarto movimiento. El tercer movimiento de la novena, ahora sí que es el lento. Sin duda alguna, este movimiento, después de la infancia y después del ímpetu vienés, cuando llega en 1792, lo que representa es esa tragedia del cuarto compás del primer movimiento que hablábamos, y que tiene que ver, ante todo y sobre todo, con la sordera. Hay dos personas que en esta época son completamente sordos y van a cambiar el mundo, que son Goya y Beethoven. Lo que les hace ser irremediablemente es tener un mundo interior muchísimo más rico de lo que sería teniendo el sentido del oído. La sordera en Beethoven es más que la pérdida de un sentido, es la pérdida de su propia persona, es casi la pérdida de su propia esencia que le llevó por caminos tortuosos, tanto interiormente como también con la relación con los demás, que fue absolutamente misántropa. Es el adagio. Hay mucha gente que piensa que el adagio es el mejor movimiento de los cuatro que tiene la novena. Por ejemplo, Verdi, que os he dicho antes que odiaba el cuarto, piensa que el tercer movimiento es el mejor. Y bueno, tiene que ver con ese mundo interior y ese mundo que se relaciona tan sumamente mal con el exterior. Vamos a escuchar un poquito, escuchamos el tercero.
lirismo, el romanticismo, la interiorización de la música, del yo mismo. Tiene que ver con, por ejemplo, cambiamos por favor, con el testamento de Heiligenstadt de 1802. Esta es una carta que se encontró el día o en la fecha de su muerte en su mesilla, al lado, en 1827, una carta que había escrito a sus hermanos en 1802 diciéndoles que nadie le comprendía por qué era así de ese modo, pero que lo que no sabía nadie es que desde hace 6 años estaba sufriendo una sordera que le estaba absolutamente matando en vida. Empieza para mis hermanos Carl y Van Beethoven. Por cierto, Johann lo omite, no sabemos si es porque no se acuerda o porque se llama igual que su padre y no lo quiere reproducir. Pues dice cosas como: oh hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo. Vamos a poner la música también, por favor. Leo un poquito nada más. Cuán equivocados estáis. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas. Pero reflexionad que hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año, con la esperanza de una recuperación y finalmente obligado a enfrentar un futuro, una enfermedad, etcétera, etcétera. Lo que hace a sus hermanos es explicarles por qué es así. Y es así por una sordera terrible que le impide no hacer su trabajo, sino ser él. Evidentemente, esta es la banda sonora de esa carta, evidentemente. ¿Pasamos? También tiene que ver, como buen romántico, con el amor no correspondido, que fue muy abundante. También fue muy abundante el correspondido, pero ese no le interesaba. Como a casi todos los románticos, el único amor que le interesa es el no correspondido. También, es la misma banda sonora, ponemos un poco. Se encontró también, al lado del testamento, se encontró una carta, la famosísima carta del amor inmortal, ¿no? Que lo único que sabemos es que es el 6 de julio y están los musicólogos devanándose los sesos a ver cómo era el lunes, a ver qué lunes podría ser. Y bueno, parece ser que es 1812 cuando la hizo, porque estaba en una especie de retiro y pudo ser allí, ¿no? Simplemente es como un poema, una carta de amor, vamos, absolutamente pasional y no correspondido. Y este tercer movimiento tiene que ver también con ese sentimiento de Beethoven, con la incomprensión perpetua y constante. Yo casi estoy de acuerdo con Verdi, creo que también es el mejor de los 4 movimientos. Pero, sin embargo, vamos ya a afrontar el finale, el cuarto movimiento, que tiene un poquito de miga. La sinfonía, disculpad el sonido, la sinfonía comienza así. Es más, así, ahí. Eso es la gente que le está acusando. Eso es un montón de gente alrededor suya gritándole, insultándole. ¿Lo podemos poner otra vez? No sé, habrá que echar hacia atrás o... Vale, y esto mismo ya lo hemos visto en Bach. ¿Ponemos? La siguiente, por favor. No así, pero hemos visto cómo hay una mención, en este caso coral, de insultar, gritar, en este caso a Jesús, porque es la pasión según San Mateo. En este caso los judíos acusan a Jesús, los vieneses, he puesto los vieneses porque él odiaba a los vieneses. Bueno, él no hubiera nada que no odiara, pero
todos, él se siente, bueno, además, yo no sé si es de la enfermedad que tenía, pero pensaba que todo el mundo hablaba mal de él. Entonces odiaba a todo el mundo y se enfrentaba con todo el mundo, ¿no? Entonces, sí que es normal poder ver a Beethoven como ser gritado, no sé cómo decirlo, por todos sus compatriotas o por todos sus vecinos, ¿no? Y Beethoven habla. Os presento a Beethoven porque el que vais a escuchar ahora mismo, es Beethoven. Se está excusando. Está diciendo literalmente, es que no lo pude hacer mejor. Es que no supe hacerlo mejor. Vuelve a ver otra vez Beethoven. Luego escuchamos seguido. Y aún le recriminan. Y él dice, es que no pude hacerlo de otro modo. Luego lo escucharemos todo perfecto. ¿Qué medio utiliza Beethoven con los chelos y con trabajos? ¿Qué medio utiliza para hablar? El recitativo, que es un género vocal. O sea, por eso sabemos que está hablando, porque utiliza un género vocal, no con la voz, sino con instrumento. Por cierto, monodia, como todo recitativo, no hay polifonía, simplemente él está hablando. Él está diciendo, él se está justificando a todos los que le están recriminando cosas. Diálogo entre los dos, entre los que la acusan y el que se defiende. Del cuarto movimiento, gracias. Esto es lo que pasa al principio del cuarto movimiento, que hay gente que le está acusando y él se está defendiendo. ¿De qué? De toda su vida. Si lo hemos visto en el primero, el segundo y el tercer movimiento. Pero por si acaso no lo recordáis, Beethoven os lo vuelve a decir en el cuarto. Os vuelve a recordar que todo ha sido su vida. Por ejemplo, recuerdo del primer movimiento. Os vuelve a recordar el segundo movimiento ahora, para que veáis que es el desarrollo de su vida. Y también os vuelve a recordar ese dolor que le produce el adagio, ese dolor que le produce el amor, la sordera, la incomprensión. ¿Vale? Y ahora lo escuchamos todo, es muy cortito, lo escuchamos todo seguido, yo os voy diciendo qué va pasando y intentamos darle forma. Empezamos. Beethoven, justificándose. No se lo creo. Vuelve a decir. Primer movimiento. La infancia, el crecimiento. Ahora está explicando su vida. Y dicen, ¿ves lo que me pasó? Segundo movimiento. Y otra vez. Fijaos. No ocurre hacerlo mejor. Por el dolor. Tercer movimiento.
¿Y cómo acaba esto? Pues acaba como ha empezado esta charla. Acaba volviendo él mismo a sus propios orígenes, volviendo a los ideales de cuando tenía 20 años, que os dije, fijaos que esto de Schiller nunca se lo va a quitar de la cabeza, volviendo, incluso arrepintiéndose de ciertas cosas que hizo, porque él abrazó la Ilustración y desde luego la Revolución Francesa, pero luego dio cierto grado hacia un nacionalismo alemán, hacia una contrarrevolución, y digamos que la Novena Sinfonía es la contrarrevolución. Yo creo que quiere pasar de largo sobre esas cosas muy alemanas que hizo y prefiere volver a sus inicios. Y prefiere volver a sus inicios, por ejemplo, pasamos. Por ejemplo, volviendo a las cantatas que hacía cuando tenía 19 años, a esos textos. Cante, la humanidad ascendió a los cielos. El sol como metáfora ya desde Platón, ¿no? Quiere volver a eso, quiere volver a donde tenía 19 años, quiere volver a los ideales de la Ilustración, de la Revolución, quiere volver a la fraternidad, a la igualdad, a la libertad y volver al camino que dejó. Quiere acabar su vida como la comenzó, quiere darle a su vida un halo cíclico y quiere acabar como la comenzó. Vale, nos propone que seamos todos hermanos, fraternales, que nos propone todo eso, todo lo que piensa desde que tiene 19 años. Y ahora vais a ver un vídeo chiquitito con el cual vamos a acabar ya, y vais a ver cómo mete a toda la sociedad. Evidentemente, el himno, a la alegría, el himno, ¿no?, es la idea de fraternidad y de comunidad entre todos nosotros y por favor, que la hermandad entre los hombres, esos ideales de la Ilustración del siglo XVIII. Pero no se olvida a nadie, o casi nadie, como vais a ver. Vamos a escuchar, muy resumido, pues los 20 minutos que dura este himno, este Auda a la alegría, muy resumido para deciros pues, las diferentes personas, por decirlo así, que tienen que ir para ellos. Vamos a ver este pequeño vídeo. Empieza con él mismo, porque sabéis que los chelos y contrabajo es él. Él el primero, y luego ya los demás.
Increíble. Bueno, pues para todos esos va, también para nosotros, para nosotras, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a la Concejalía de Cultura, a Merche, a Maya y Izaskun, por supuesto, por el placer de poder reencontrarme una vez más con Beethoven, con todos ustedes. Y solo prométanme una cosa, que de aquí a 3 días, como mucho, ¿no? La van a escuchar entera y no hace falta que se acuerden de nada de lo que yo os le he dicho, o sí, ¿no? Pero que lo que sí que tienen que saber es que es el testamento de un ser humano que entre todos le hicimos un dios. Para acabar, no, yo he acabado, pero mientras mientras nos vamos, voy a hacer un guiño a la generación de mis padres, de mi tío que está por ahí también, y espero que sea una pequeña broma, ¿no? Y una canción que tuvo un éxito sin precedentes, basada en la novena, y me vale esto para despedirme agradeciéndoles muchísimo su asistencia en una época tan difícil. Si es una época difícil para todos, imaginaos para la música clásica, ¿no? Al final, ¿no? Encantado de estar aquí, ojalá haya muchas más de estas. Enhorabuena, Merche, por la valentía y nada, pues hasta la próxima. Gracias.